que la reenvían y que realmente es incontable cuánta gente llega, ¿no? Incontable. Y he tenido la bendición de conocer a mucha gente y el 99% de las personas dicen, es que leer la Biblia es dificilísimo, ¿no? Exacto. Y entonces lo único que hacen, yo me acuerdo, o sea, lo tengo claro, en casas de todos mis amigos, en mi casa por alguna razón nunca sucedió así, pero en casa de todos mis amigos había una Biblia así, grandotota, de esas pesadotas. De decoración. De decoración, porque la tenían abierta y nunca la habían leído y luego la leen y no la entienden. ¿Por qué, René? ¿Por qué la leen y no la entienden? Bueno, es que eso es muy fácil. A ver. Mira, la palabra dice, Dios es bien claro, ¿no? Dios desde el principio, cuando habla en Génesis, dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, ¿no? Y siempre habla en plural, porque Dios siempre ha sido plural. El famoso Padre, Hijo y Espíritu Santo que conocemos, sí, es desde el principio. Esa es la mayor muestra de pluralidad. Sí, y desde entonces estaba planeada la cruz, ¿no? Y cuando dice Dios, creemos al hombre, imagen y semejanza nuestra, se refiere a que nosotros somos también tres. Somos nuestro cuerpo físico, ajá, somos nuestra alma, que hay mucha gente que se confunde porque piensa que el alma son nuestros sentimientos, sino nuestra alma son nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, son las dos cosas. Ajá. Es nuestra carnalidad y es nuestro entendimiento humano. Nosotros pensamos y sentimos con el alma. Y nuestra tercera personalidad es el espíritu, que es la única parte de nuestro cuerpo que no, bueno, de nuestro ser, no es nuestro cuerpo, que no controlamos. Nosotros podemos controlar nuestro cuerpo. Podemos dejarlo de controlar y engordamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo controlamos y nos ponemos a hacer ejercicio. Podemos controlar nuestra alma, podemos cambiar de patrón de pensamiento, podemos cambiar de opinión, podemos sentir enojo, podemos decidir no sentirlo, podemos decidir aprender a perdonar, Ajá. pero siempre va a ser en nuestra naturaleza. El espíritu es algo, la única función que hace nuestro espíritu es aquello que se comunica con Dios. Y esto lo tenemos todos. No necesitas pertenecer a... No lo tenemos todos. Nosotros fuimos ¿Quiénes tenemos esa oportunidad? No. Bueno, es que no es una oportunidad. La oportunidad la tenemos todos. El espíritu no lo tienen todos porque necesita ser recibido. Cuando el hombre pecó, ahora sí que vámonos, Adán y Eva pecó, Dios les prometía que iban a morir, ¿no? Y la serpiente, el diablo, Satanás, el chamuco, el chamoyo, como le gusten llamar, los retó y le dijo, cómete la fruta y verás cómo no te mueres. Ajá. Y en ese entonces, como lo hacemos el día de hoy, la gente, Adán y Eva, entendieron que iban a morir en la carne. Y no murieron en la carne, lo único que pasó es que murieron en el espíritu. Y en el momento que salieron del Edén, ya no tenían esa parte que se comunicaba con Dios, ya no llevaban un espíritu. Tengo que hacer una interrupción. Sí. Mucha gente de la que nos está viendo, ajá, podría incluso ahorita decir, yo le voy a cambiar al canal porque yo no creo de entrada en que esto sea real. Eso está escrito en la Biblia. ¿Sí? Y lo pueden buscarlo empezando en Génesis, lo pueden buscar, lo van a encontrar en Romanos de nuevo, en su Biblia católica, en la cristiana, en la que se les pegue la gana, creo que está. O aquellos escépticos, o llamaríamos ateos, ¿sí? Que ni la Biblia consideran, es decir, no creo nada de eso. Y esto nos ha llevado a la confrontación entre quienes creen o no creen, y luego a otras confrontaciones entre doctrinas, etcétera, etcétera. Claro. Y al final del día, en una gran descomposición social sin valores. Yo te preguntaría, ¿los valores radican en esa palabra de la Biblia hoy en día? Los valores, ¿cómo te lo voy a poner a replantear? Nuestros valores de cómo nos deberíamos de regir, todo tipo de valores están contenidos en la Biblia, están descritos en la Biblia y están descritos en la personalidad de los hombres y mujeres que Dios decidió usar y ejemplificar en la Biblia. Nosotros tenemos una gran ventaja, a pesar de que nacemos sin espíritu, todos, absolutamente, y ahora sí que, y es una aclaración que me gusta mucho hacer, hay gente en las iglesias cristianas y los cristianos tienden mucho a hacer esto, de que piensan que son el pueblo salvo, como los mormones dicen que son 120 o no sé cuántos que se van a salvar. Todos nacemos sin espíritu y todos tenemos que tener y llegar a ese punto en donde lo obtengamos, y ahorita vamos a hablar de cómo lo hacemos. Lo que sí está escrito en la palabra es que una copia de toda esa palabra está escrita en nuestro corazón. Y aunque no tengamos ese espíritu, tenemos esa pequeña conciencia que nos habla, y por eso un niño recién nacido tiene un entendimiento muy claro de lo que es el bien y de lo que es el mal, y por eso saben que no pueden o cuando hacen algo. A mí me encanta, y escribo mucho de mi sobrino cuando escribo, que
yo nunca se me olvidan esas caras cuando él hace algo y nunca nadie se lo enseñó y de repente, y va y se esconde, porque sabe que hizo algo mal. Y está escrito, la palabra de Dios está escrita en nuestra palabra, en nuestro corazón. Lo que pasa es que nosotros entendemos a nuestra manera o queremos irnos acoplando. La gente piensa que Dios nos tiene que cambiar y eso es otro de los factores por los cuales mucha gente no se acerca a Dios, porque tiene que cambiar. Sí. Y eso es un mito también, y es un mito con el que yo crecí. Recientemente te tengo que hacer varias interrupciones. Escuchaba, incluso es miembro de mi familia. ¿Sí me lo puedo tomar o es utilería? No, tómatelo, Okay. sí. El pan también es real, pero ese no te lo puedes tomar porque necesitas comenzar a controlar tu cuerpo. Más o menos, sí. Y también yo. Entonces, decía, le comentaba a esa persona, a otra llegada a la familia, yo no quiero saber de estos temas, ni voy a leer la Biblia, ni voy a escuchar una palabra, porque yo quiero preservar mi libertad. Y cuando tú empiezas a escuchar todas esas cosas, dejas de ser libre, puesto que te empiezan a jalar y casi te lavan el cerebro, y entonces ya no puedes hacer lo que tú quieras. Y creo que en esa misma idea hay mucha gente, y sobre todo muchos jóvenes hoy en día, en todo el mundo. Claro. Mira, es que el entablar una plática, y como les digo, a mí me encantó crecer en la palabra, me encantó crecer cuidado por gente ajena a mi familia, porque mi familia mi familia inmediata, mis papás, mi hermano, no me apoyaban en mi búsqueda de la palabra, y fue muy sano, porque las personas con las que yo crecí me enseñaban, pero sabían que no tenían una injerencia sobre mi opinión, ¿no? Yo me acuerdo, nunca se me olvida, y son cosas que no voy a profundizar porque no vale la pena, pero un día invité a un pastor a vivir a mi casa una temporada, ¿no? Y entonces entró a mi casa y me dijo, esto son cosas del diablo, y tírala, si no entro. Le digo, ¿sabes qué? No entres, esta es mi casa, y lo que Dios tenga que ver conmigo, que me lo diga Él, y yo soy muy obediente, y en el momento que me lo diga y en el momento que me lo haga saber, lo voy a hacer. Y obviamente con el paso del tiempo me terminé deshaciendo de todas las cosas, pero fue un acto de voluntad, ¿no? Yo no iba a permitir que nadie cambiara a René. Y el día de hoy, desde que yo decidí seguir a Cristo, nadie me ha cambiado, porque eso sería tan fácil como admitir que Dios se equivocó. Y la palabra de Dios dice que yo soy hechura perfecta, ¿sí? Con lonjita y todo soy hechura perfecta, ¿sí? Mi carácter, mi personalidad, todo es perfecto. Tengo malos hábitos, y a lo mejor tengo que recuperar los hábitos del reino de Dios. Y esos, qué bonito se oye el reino de Dios. Tengo que recuperar los actos de lo que tiene que ser, ¿no? Sin ponerle un toque religioso. Y la Biblia es una maravillosa guía de cómo hacerlo. Hay gente que no quiere, que tiene miedo a acercarse a la palabra porque tienen un problema de conciencia. Mis actos y mi convicción dice esto y mi corazón dice otra cosa. Y por dentro tengo una lucha todo el tiempo, y tengo una lucha todo el tiempo. Y el someterme o el acercarme a la palabra me va a hacer darme cuenta que estoy equivocado. Pero yo no he visto a ninguna persona, creo que a mi personal gusto, el más necio de toda la vida fue Jonás, y ni a Jonás llegó Dios y le dijo, véngase, mijo, está usted mal, ¿no? Lo agarró, lo metió en un pez. A mí no me importa que si Discovery Channel dice que no es cierto, ¿no? Y lo único que hizo es que lo trató con amor, lo puso en un pez y le dijo, ¿sabes qué? Ahora sí, no hay de otra, camínele. Y aún así lo puso en la playa y le dio otra vez la opción de, puedes caminar para acá o puedes caminar para allá, ¿no? Y entonces Dios, en la manera en la que nos ama, nunca nos va a cambiar, nunca nos va, dice la palabra que Dios al que ama disciplina, ¿no? Disciplina. Y hay algunas traducciones de la Biblia que dicen castiga, y es tan fácil como irse al griego, al original de la escritura, y entonces ahí buscamos la palabra, y entonces no la tengo ahorita, pero ahí es donde encontramos el verdadero sentido, porque nos dejamos de un lado de las interpretaciones. Pero yo les voy a decir, yo crecí en un lugar de disciplina. Yo tenía un papá que era militar, y mi mamá siempre dice hace esta referencia. Cuando los que tienen hijos, y yo tengo un sobrino y está jugando con los amiguitos y vámonos. No, papá, es que mira que no. Con mi papá era, vámonos, y nos decía así la cejita que no sé levantar yo, ¿no? Y nosotros en el instante dejábamos lo que tuviéramos que hacer para ir a y nos íbamos a obedecer, pero nunca lo hicimos con miedo.
Nunca lo hicimos conmigo. Y mi papá era exageradamente duro, en mi casa teníamos que hablar alemán porque él tenía ese interés y se lo agradezco hasta el día de hoy de que conserváramos el idioma con el cual nacimos y crecimos, pero nunca nos obligó. Él nos convenció de que lo teníamos que hacer y que tenía un bien. Y aparte, terminar de estar jugando en casa de los amigos significaba que íbamos a llegar a casa y íbamos a convivir como familia. Y el tiempo, una de las mejores memorias que tengo de mi niñez era mi papá, el serio, el rudo, el militar, ¿no? Un día nos quedamos sin corriente eléctrica, no me acuerdo cuántas horas, había un tormentón bárbaro, y él se acordó de algo, ¿no? Y entonces fue y prendió unas velas porque estábamos sentados, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo, y trajo unas mandarinas y empezó a pelar mandarinas, y entonces él dejaba que doblaba por adentro la mandarina y eso que salpicaba lo salpicaba contra la llama y producía un olor. Y entonces él decía, esto es a lo que sabe la familia. Y toda mi vida he tenido ese recuerdo y eran momentos especiales. Mi papá nos disciplinaba y él no tenía tiempo para que nosotros estuviéramos con que sí y con que no. Diríamos, René, que esa es la relación con Dios. Él nos ama y nos disciplina. Él nos disciplina, Él nos va a enseñar cosas que son, todo lo que hace Dios lo hace para preservar nuestra vida. Y no queremos, quienes se niegan es que no quieren disciplinarse. No, es que lo que pasa es que los que compartimos de la palabra, y no me refiero desde el punto de yo que escribo devocionales, sino los que le compartimos a las personas, la palabra es que le dice Dios te ama, pero no sabe, muchas de las personas no entienden ese amor y no lo saben transmitir, ¿no? Es como dice, yo soy libre, no sé, ¿no? ¿Cómo se notaría cuando conoces a Dios y eres libre? ¿Cuáles son las evidencias así que se te vienen a la mente? Aprender a amar como Dios, ¿no? Tenemos que dejarnos amar como Dios, ¿no? Y mucha gente dice, es que yo amo a Dios con todo mi corazón. Yo siempre les digo, vuela de mentirosos, ¿no? Ajá. Porque la Biblia dice que Él nos amó primero. Y primero tenemos que doblar las manitas y dejarnos querer. Y tenemos que entender que el amor no es un sentimiento, es una decisión. Ajá. Y tenemos que entender el amor como un acto racional. Ajá. Y entender, como yo lo platicaba ahorita, cuando Dios creó al hombre, lo creó con la conciencia de que iba a pecar. Y esto sucede así. Y esto es una historia que, no es una historia, es una verdad que no se conoce, ¿no? Dios no necesitaba al hombre y no necesitaba la tierra y no necesitaba nada. Dios vivía en el cielo, tenía sus ángeles, los que amaban, y una de las cosas es que Él tenía sus ojos puestos en sus ángeles. Y estaba el famoso Luzbel, que era aquel que dirigía los coros celestiales, lo traicionó, se convirtió en Satanás, se llevó a 2/3 partes de los ángeles y bla. Cuando creó al hombre, Dios estaba sanando su corazón, si es que se puede decir de esa manera, y lo que hizo es que dijo, voy a crear un hombre imperfecto que se equivoque y voy a crearle una solución desde antes para que él pueda sobrepasar esto que no pudo sobrepasar Satanás y que no se pierda. Claro. Entonces Jesús estaba destinado a la cruz desde antes de que el hombre fuera creado, porque sabía que la naturaleza con la que estaba creando el hombre era imperfecta y que era pecaminosa. Ajá. Y entonces por eso desde Génesis nos empieza a hablar de la cruz y de la cruz y de la cruz y de la cruz y de la cruz. Él entendió, porque imagínense nada más, y esto es algo que a mí me pasa, ahorita acabo de cambiar de trabajo y a mí me cuesta mucho trabajo todo el tiempo entenderlo, yo le doy instrucciones a mi gente cuando sé que no lo van a hacer, ¿no? Y le doy la instrucción y digo, ay, pero se lo voy a decir y que no lo haga y que no sé cuánto, y cuando no lo haga le voy a decir y que no lo... ¿no? Y Dios dijo, los voy a hacer, se van a equivocar y por amor los voy a perdonar. Qué bonito. Y no solamente los voy a perdonar, porque eso es misericordia, le voy a darle toda mi gracia, le voy a dar todo lo que no merecen, por amor. Pero no sabemos entender ese amor, porque nosotros entendemos y la gente normalmente lo que quiere hacer es que quiere entender que Dios es como nosotros y no podemos entender que nosotros podemos aspirar a ser como Él, porque fuimos llamados a ser imitadores según la Biblia, ¿no? Imitadores según la Biblia, Sí. claro. Ahora, hablábamos y retomando, creo que la idea se nos quedó un poco en el aire, Sí. el espíritu que decíamos, todos pueden recibir el espíritu de Así Dios. es. Y entonces, ¿todos lo tenemos? ¿Me decías no? No. No, a ver, explica.